Bueno, continuamos donde dejamos ahí cuando estábamos con el general. Eh, la entrevista fue bastante simpática porque el hombre era un hombre muy, sí, muy afable, muy simpático. Todo lo contrario a lo que habíamos imaginado de que lo que era un general del ejército, ¿no? Y la conclusión fue que nos dio el teléfono del encargado el encargado de, ¿cómo se llama? De administrar esta propiedad. Resultó ser un señor muy simpático, hermano de un ministro del gobierno de la democracia cristiana de Chile. Y le expliqué de que éramos una sociedad americana, que estábamos abriéndonos el paso, estábamos abriendo paso ahí en diferentes países de Latinoamérica, pero esta vez en Chile, y que que la manera que teníamos de financiarnos era a través de que ellos nos pagaban el alquiler y nosotros simplemente nos dedicábamos a hacer proselitismo a predicar y ese tipo de cosas. Claro, él no se imaginaba que nosotros para poder mantenernos teníamos que dedicarnos a la venta ambulante y bueno, y a la venta de inciensos, libros y los panfletos y bueno, de todo ese tipo de cosas. Y le expliqué de que uno de estos días iba a venir el jefe nuestro, que era un americano, y que él iba a traer el dinero. Quedamos de acuerdo, toda la onda, y finalmente el hombre accedió. La verdad que todo esto onda funcionó por simpatía. De hecho, después con el tiempo, este hombre siempre me siguió ayudando para el movimiento. Por ejemplo, cada vez que yo necesitaba un cheque, él me daba un cheque en blanco, me lo firmaba, me lo dejaba en blanco y me decía, tú ocúpalo. Y bueno, yo compraba cosas para el movimiento, que necesitaba la madera para hacer la casa de los casados, la compré con un cheque de él y me prestó un cheque y yo lo firmé a 120 días. Y así de esa manera pude conseguir la madera toda de un viaje, hice 6 7 casas para los casados al otro lado con una solera, toda la historia como para que la gente viviera. Hay unas casas de 5 por 5 más o menos en el otro lado del templo, ¿no? Y siempre él fue muy correcto. Cuando quise hacer ropa, él me prestó los cheques para comprar la tela. Cada vez que necesitaba un cheque, hablaba con él y me lo prestaba. Incluso después cuando me fui del movimiento y me tuve que construir mi apartamentito en la parte de atrás de la casa de mis ex suegros, hablé con él y me prestó un cheque y me fui a comprar la madera, terminé todo el apartamento y se lo pagué con el tiempo, 120 días. Siempre me prestaba y yo más o menos 120 días tenía para juntar, son 4 meses para pagar una cuenta, ¿no? Como si nunca le fallé, nunca tuve problema con él. Entonces, fuimos ese día a pagar el alquiler cuando nos dijo el hombre que sí, que nos aceptaban nosotros como inquilinos. La casa contaba con 13 hectáreas en un lado y 13 al otro lado. Eran 6 en total. 3 era donde estaba el comienzo de la propiedad. En el medio estaba la casa, esta enorme casa española, colonial, y en el fondo estaba otro pedazo de terreno enorme también. Y en el costado había otro terreno de 3 hectáreas que tenía 18 almendros. El lugar, la verdad, las cosas que era maravilloso, estaba al lado de un cerro muy larguito, así que era como nuestra colina de Goverdon. Y, en un principio parecía como que estaba lejos, pero después en realidad no estaba lejos, porque el autobús pasaba, justamente arrancaba prácticamente de nuestra casa, y o se iba por Santa Rosa o se iba por Vicuña Maquena y estábamos a 30 kilómetros de Santiago, el centro de Santiago, así que no era tan complicado tampoco para que los devotos salieran a vender y trajeran la colecta para que nosotros pudiéramos mantenernos. Eh, yo cuando hablé con él le dije que no iba a llegar el dinero de Estados Unidos y cuando fuimos a entregar el dinero que tuvimos que hacer la colecta, que nos faltaba muy poquito, muy poquito y fuimos con un coche al centro y le sacamos la colecta a cada uno de los devotos hasta juntar lo que necesitábamos.
cambiamos en algunas partes porque teníamos muchas monedas y teníamos billetes, cambiamos en algunas partes por billetes más grandes para que no se viera que no venía de Estados Unidos el pago. Pero lo que hicimos fue directamente, en un momento ya era las 7 y a las 7 era la firma del contrato. Bueno, ya estaba, estábamos jugados, metimos todas las monedas en una bolsa y todo lo que quedaba del billete más pequeño, fuimos a la oficina de este hombre, le entregué el dinero, le presenté al líder, a nuestro líder americano, se quedó mirando con una cara súper rara porque él se imaginaba un yankee, ¿no? Un yankee así, un metro 90, rubio, ojos azules, y llegamos con un yankee que era chiquitito, de casi un metro 60, morenito, con cara de árabe, ¿no? Bueno, era armenio el muchacho. Y este se lo dijo más encima. Yo, bueno, cuando entré le digo, mira, le digo, el dinero de Estados Unidos no ha llegado, le digo, porque hay un atraso, así que vamos a tener que poner el dinero nosotros, sí, pero no importa, ya lo recuperaremos. Entonces le puse todo el dinero encima del escritorio, con las monedas, con todo, ¿no? Y me dijo, y le dice al... Eso me sorprende, dice, porque me imaginaba otra persona, decía. O sea, este hombre era una familia burguesa chilena y no se iba a aguantar mucho con la lengua de decir que el tipo no tenía pinta de americano. Entonces le dice, es que pasa que no, que soy descendiente de armenio, le dice. Ah, bueno. Pero él dice, claro, es que me imaginaba por el prototipo, no por nada, pero por el prototipo yankee me imaginaba de otra manera. Dijo, no es donde directamente, bueno, representa más o menos mi idea, ¿no? Pero eso fue una anécdota nada más, una anécdota como para que bajara también él un poquito con la onda yankee y nosotros para que tuviéramos la seguridad de que podíamos lograr cosas sin necesidad de tampoco de estar mintiendo tanto. Aunque lo que tuvimos que hacer para legalizar el movimiento, yo me acuerdo que a Tulananda, cuando estábamos en Güemes, iba cada 15 días más o menos, le llevaba algo de dinero al abogado, pero no me daba respuestas. Entonces lo que hice fue directamente fui yo. Fui a dejarle yo el dinero, hablé con el abogado y me dice el abogado, mira, ya hablé con tu compañero y le dije, mira, yo ya presenté los papeles en la Intendencia de Santiago de Chile, que es lo que corresponde, presenté todos los papeles, pero esto es una cosa que tienen que moverla ustedes, esto no lo muevo yo, ¿eh? Esto lo mueven las partes. Así como es eso, claro, hay que ir ahí a la Intendencia y ver cómo va esto, averiguar. Y bueno, me fui a la Intendencia y me hicieron hablar con el abogado de la Intendencia. Y me dijo de que, bueno, que presentara quién éramos, de a qué nos dedicábamos y todo eso. Entonces, lo que tuve que hacer fue, eh, primero que nada, en aquella época me compré una boutique que era muy famosa en Santiago, en la calle Merced, que se llamaba El Cielo. También ahí había sacado una cuenta corriente propia ahí en un banco nuevo que se había instalado en Puente Alto. Y me la compré le pagué 2 cheques al hombre, uno a 30 y otro a 60 días, una cosa así. El de 30 días se cobró y el de 60 días nunca se cobró. Incluso averigüé en el banco toda la onda y me decía que fue por milagro, de que alguien seguramente le cobraron a alguien que tenía mucho dinero, le cobraron ese cheque y no se dio cuenta. Pero la cosa es que por esas cosas de la vida Krishna nos regaló la mitad de la boutique, la regaló Krishna. Porque en el banco aparecía como que estaba pagado y hablé con el muchacho al que le compré la boutique y me dijo, a mí me la pagaron. Así que alguien pagó la mitad de la boutique. Le cambiamos el nombre, por supuesto, le puse Spiritual Sky y le instalé también otro en un terreno cerca del centro de Puente Alto. Había un lugar que tenía solamente la cortina y lo demás atrás no había nada. Y conseguí la madera, hice el local con la madera, el techo de cartón con alquitrán, que Fonola se llama en Chile, y lo cerré todo con sacos, compré sacos de patata. Lo tapé todo con saco de patata por dentro para que fuera algo así como algo hippie, digamos. Puse algunos vestidos ahí, algunas remeras, algunos sedaritos, qué sé yo. Y entonces empezamos a tener, aparentemente teníamos 2 boutiques. Algunos no entendían, incluso me criticaban, o sea, ¿cómo vamos a tener 2 boutiques que no daban ganancias? Sí que nos daban ganancias, pero lo que no entendían
de que gracias a esas dos boutiques y a otra gente que anoté en aquella época, un tal Alfredo que tenía un par de locales por ahí, otros así que anoté que eran que tenían negocios, los puse en una lista de que éramos las personas que manteníamos el templo en Chile, el Círculo Védico. Entonces, esa era la manera que teníamos de financiarnos a través de las boutiques. O sea, las boutiques eran súper necesarias porque eran palo blanco, era la parte de cara al público de cuál era nuestra financiación. Eso había que mantenerlo, aunque algunos, ya te digo, algunos, hay gente que no tenía idea de nada, ¿no? Hay gente que solamente estaba ahí, a veces cantaban, algunos cantaban Hare Krishna, pero no entendían nada, y no entendían nada de cómo se movía el asunto. El asunto no es de que Krishna te da todo escrito, ¿no? Te da dice Krishna, yo te doy la habilidad, yo soy la habilidad en el hombre. Pero hay algunos que tenemos la habilidad y otros solamente tienen la habilidad para el buche, ¿no? Para hablar estupidez o para el piripipí. Pero no es fácil, o sea, yo cuando legalicé el movimiento lo legalicé instalando dos boutiques y anotando a otra gente diciéndole que cuando estuviéramos legales nosotros todas esas cosas iban a pasar a nombre de la sociedad. Y así, en la segunda reunión que tuve con los abogados de la Intendencia de Santiago de Chile, de la Gobernación, entonces ya presenté una carta con todos estos datos y ellos me dieron ¿cómo se llama? La legalización del movimiento. Así fue como legalicé el movimiento. O sea, ya Gallivan pagó una cuota al tipo para comenzar. Le pagamos, cada 15 días le pagábamos una cuota al abogado, pero después el trámite real hubo que hacerlo en la Intendencia y eso lo hice yo. Gracias a que el abogado me dijo, mira, tienen que hacerlo ustedes, moverlo ustedes. Lo que no había hecho el otro lo tuve que hacer yo y me lo enganché y finalmente lo hice. Eso fue importante, porque de esa manera estábamos legales ahora. Funcionó entonces que nos legalizamos, conseguimos esa casa enorme, pudimos hacer ahí una gran fábrica de inciensos y hicimos ahí también, ahí fabriqué ropa, teníamos la boutique, teníamos todo un aparataje interesante para poder funcionar. Se hicieron muchos devotos, cada día se hacían más devotos y cada día teníamos, cada vez los domingos eran más estáticos, porque cada vez veníamos más gente. Empezamos a hacer teatro, Arturo Hernández escribía las obras de teatro, yo hacía la puesta en escena, le ponía la música, las luces, escribía las canciones y las cantaba y hacíamos todo el proceso, maquillar a la gente, hacer los disfraces y todo eso. Entonces cada vez teníamos más éxito con el teatro, al punto que en un momento determinado llegamos a tener 400 invitados y era un éxito, todos los domingos era un éxito. La cosa se empezó a enredar cuando fuimos a Brasil. Entonces en Brasil dice el jefe, bueno, reunión, era la inauguración de Goloka, de Nueva Gokula, una estancia grande que habían comprado los brasileros. Y dijeron, bueno, reunión de líderes. Y se fue Tulananda solo. Y yo esperé, dije, bueno, esperaré cómo se comporta ¿no? Se fueron todos ahí y de repente aparece alguien que dice, Yapananda, te llama Maharaj, el jefe de toda Latinoamérica, ¿no? Cuando entré a la oficina, estaban todos sentados, ahí estaba nuestro amigo Tulananda sentado también. Y me dice el gurú, dice el jefe,